Bueno, el día de hoy vamos a ver los polígonos. Bueno, esta presentación fue elaborada por mi esposa, pero ahí yo le robé los derechos y modifiqué un poco. Ok, vamos a ver qué son polígonos regulares. Dice que un polígono regular es una figura cerrada formada por segmentos de recta que se cruzan solamente en sus puntos extremos. Ok, vamos a ver ejemplos de polígonos en este caso. Esto es un polígono, vean que estamos diciendo que son segmentos que se unen solo en los extremos de cada segmento. Esto es un polígono. Esto también, aunque sea así todo extraño, se unen solamente en sus puntos extremos, en los extremos de cada segmento. Y vean estas figuras que no son polígonos. Ahora, ¿por qué no es polígono este? Porque esto que está acá, esta parte exactamente, eso no es un segmento de recta, eso es una curva, ¿verdad? Entonces por eso no es un polígono. Este otro tampoco es porque no está cerrado, pueden verlo ahí. Entonces ya la idea de polígono es muy básica y ustedes la manejan, ¿verdad? Este otro tampoco puede ser polígono porque se cruza acá. Y vea que dice que se cruzan solamente en sus puntos extremos. Aquí se están cruzando en un punto que no es extremo, ¿verdad? Eso es solamente una definición. Y me imagino que ya en el año pasado creo que pudieron haber visto esto y vieron los nombres, ¿verdad? Que el de 3 lados se llama triángulo, cuadrado, ahí sucesivamente. Pueden ver ahí que voy agregándole numeritos. Tal vez uno de los más curiosos sean el hectágono. El hectágono que es el de 100 lados. Ese puede ser uno tal vez de los más curiosos. Que tal vez no se sepan el nombre. Pero por ahí les queda para que vean sus nombres. Ahora vamos a ver la clasificación de los polígonos según sus medidas. Y están los polígonos regulares, que son los que tienen todos sus lados y ángulos congruentes. ¿Alguien recuerda qué es la palabra congruente? ¿Alguno? ¿Qué significa congruente? Sara que de igual medida, nada que ver. Exactamente. Congruentes es que tienen las mismas medidas. Todos sus lados y sus ángulos tienen mismas medidas. Bueno, los lados miden igual entre ellos y los ángulos todos miden igual entre ellos. Entonces, por eso podemos ver digamos que este es un pentágono. Este es un pentágono regular. Todos sus lados miden lo mismo, todos sus ángulos miden lo mismo. Ahora vámonos a polígonos irregulares. En los polígonos irregulares podemos ver que todos sus lados, no todos sus lados o ángulos son congruentes. Puede ser que casi todos midan lo mismo, pero hay uno que no, entonces ya no es un polígono regular. Vean este ejemplo, ahí se puede ver claramente que este ángulo no mide igual a este, ¿verdad? Con solo eso ya puedo decir que no son congruentes todos sus ángulos. O de pura vista, ¿verdad? Se puede ver que este segmento que está por acá es más grande que este que está por acá. Entonces ya con eso vemos que es un polígono irregular. Ahora vean algo curioso. Ustedes podrían pensar que solo con los lados, con solo ver los lados, ya es un polígono regular. O sea que todos sus lados midan igual. Y no es cierto. Vean, por ejemplo, esto es una estrella. Todos sus lados miden igual, pero sus ángulos no. Por ejemplo, este ángulo jamás mide igual que este. Aunque todos los lados de la estrella midan igual, no es un polígono regular porque sus ángulos no miden igual. No todos miden igual. ¿Estamos, chicos? Sí, Ok, vámonos a ver los elementos de un polígono regular. Bueno, de los polígonos en general. Déjenme ponerlo en negro para ir colocando por acá algunas anotaciones. Primero que todo, a los puntos
de las esquinas se les llama vértices, ¿verdad? Entonces, este F es un vértice. Bueno, y todos los puntos que están en las intersecciones de los segmentos. Después, evidentemente, ese punto que está ahí es el centro. Pueden ver también que este sería el ángulo interno. Ahí está abreviado como ahí. Ángulo interno. Por aquí vemos este otro ángulo que está aquí, que es el ángulo central. Ángulo central. Este otro que está por acá sería un ángulo externo. Si nosotros extendemos, por ejemplo, acá extendemos, bueno, eso debía haber sido un segmento, ¿verdad? Si lo extendemos, un segmento hacia acá, el ángulo que se forma acá también es otro ángulo externo, por aquello. Entonces esto es un ángulo externo. Este sería el lado, ¿verdad? Que como es un polígono regular, todos miden igual. Este otro va a ser el radio, porque es un segmento que une el centro con uno de sus vértices. Este es el radio. Y por acá tenemos la apotema. Esto se llama apotema. Que el apotema es un segmento que va del centro al punto medio. Este es el punto medio del lado correspondiente. Podemos hacer apotemas en todos los lados, ¿verdad? Eso sería de los elementos. Creo que eso ya ustedes lo habían visto. Ok, vamos a ver algunas fórmulas importantes. Para la medida de un ángulo interno se utiliza esta fórmula. Recuerden que n es el número de lados. Entonces, si tenemos este pentágono, que es de 5 lados, nada más cambiamos la n por 5 y eso nos da 108. Significa que este ángulo es de 108 grados. ¿Ok? Estas fórmulas son muy fáciles, nada más de aplicarlas. Un ángulo central se calcula con 360 sobre n, ¿verdad? N sigue siendo el número de lados. Entonces, para el pentágono, 360 entre 5 nos da 72. Entonces, este ángulo central y cualquiera de los ángulos centrales, ¿verdad? Va a medir 72 grados. Vámonos a otro ejemplo por acá, el ángulo externo. Y el ángulo externo es la misma fórmula que el ángulo central, 360 entre n. Entonces, para el pentágono sigue siendo 72. Cada ángulo externo mide igual que el ángulo central y en el pentágono serían 72, ¿verdad? ¿Voy muy rápido o vamos bien? Está bien. Todo bien, profe. Ok, de por sí esto me parece que el año pasado fue que lo vieron. Suma de las medidas de los ángulos internos es esta fórmula, SI, que es 180 por n menos 2. Para un pentágono, si cambiamos la n por 5, va a quedarnos 540. Eso significa que la suma de todos estos ángulos, de esos 5 ángulos, da 540. ¿Cuánto da la suma de los ángulos internos de un triángulo? A ver si alguien recuerda. Sí, 180, nada que ver. Exactamente, véalo por fórmula. Sería 180 por 3 menos 2, porque es un triángulo. Y 3 menos 2 es 1. O sea, 180 por 1 es 180. Si fuera un triángulo, ¿verdad? Muy bien, Mario. Fórmulas de polígonos regulares. Vamos a ver las diagonales desde un vértice. Si yo quiero sacar cuántas diagonales tiene un polígono desde un vértice, van a ser n menos 3. Para el pentágono,
Vean que si salimos desde este vértice, solo puedo trazar dos diagonales. Diagonales son segmentos que unen un vértice con otro y atraviesan, por decirlo así, la parte interna del polígono. Solo pueden trazarse dos porque vean que la otra que une a otro vértice es un lado. Esta otra que une a otro vértice es un lado. Y nada más. Entonces solo quedan dos. Y por fórmula es 5 menos 3, que son 2. También. Ahora imagínense eso para un polígono de 200 lados. No es tan fácil de hacerlo geométricamente. Por eso, por dicha, tenemos fórmulas. Y también ahora para el número total de diagonales, está la fórmula n por n menos 3 entre 2. Vean que para esta figura, que es un pentágono, trazo las diagonales y por cierto, curiosamente queda una estrella en el centro. Si nos ponemos a contarlas, serían, bueno, aquí hay una, vamos a trazarlas para contarlas, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Vamos a ver por fórmula. Serían n, que es 5, por n menos 3, que es 5 menos 3, entre 2. 5 menos 3 nos da 2. 2 por 5, 10, entre 2, 5. También nos da el número de diagonales, la fórmula en este caso. Ahora vamos a hacer un ejercicio con esto que acabamos de ver. Que dice que si la medida del ángulo interno de un polígono regular es 156, pregunta cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice del polígono y qué nombre recibe el polígono. Ok, entonces, lo primero que todo que tenemos que tomar en cuenta es ver cuál es la fórmula del ángulo interno, que era 180 por n menos 2 entre n. Lo segundo es que, entonces, como yo ya tengo la medida del ángulo interno, yo voy a igualar esa fórmula a 156. O 156 igual a esa fórmula, ya que ese es el resultado de la medida de un ángulo interno. Lo igualamos, pasamos el n a multiplicar al 156 y el 180 multiplica n y a 2, por eso da 180 grados n menos 360 grados. Paso luego a restar el 180, de una vez me da, bueno, esto era menos 24, nos da menos 24 y al otro lado queda menos 360. Solo pasé a restar el 180, ¿verdad? Restar. Y ahora paso el menos 24 a dividir y me da 15. Ok, es un polígono de 15 lados. ¿Alguien recuerda cómo se llama un polígono de 15 lados? No, que ahorita en la respuesta lo vemos. Vamos a sacar el número de diagonales trazadas desde un vértice. La fórmula es n menos 3, o sea sería 12. El polígono se llama pentadecágono, penta de 5 y deca de 10, o sea 15, ¿verdad? Pentadecágono. Y se pueden trazar 12 diagonales desde un vértice. ¿Dudas, muchachos? No, profe. Ok, vamos a hacer otro ejercicio entonces. Dice que si un polígono regular posee en total 104 diagonales, ¿cuánto mide su ángulo central y cuánto da la suma de las medidas de los ángulos internos? Okay. Aquí nos habla del número de diagonales totales, ¿verdad? Eso significa que yo tengo que sacar esa fórmula, que es D mayúscula igual a n por n menos 3 entre 2. Esa es mi fórmula. Ahora, como ya me dan que son 104 diagonales en total, voy a igualar esa fórmula a 104. Voy a pasar el n a multiplicar
y aquí este n también multiplica a n y a 3, entonces va a darme, esto era un 2, perdón, el 2 es el que pasa a multiplicar, y el n por n a la 2 y n por menos 3. Aquí se me fue, era un 2 y puse una n aquí. Okay, entonces el 2 es el que pasa a multiplicar a la izquierda. Y después n por n y n por menos 3 dan n a la 2 menos 3n. Okay, eso me va a dar, esto me va a dar 208. Entonces paso ese 208 a restar. Okay. Aquí podemos usar fórmula general o inspección. Vamos a hacer inspección. Ok, n por n dan n a la 2. Y para que me dé 208, 13 por 16. Lo pueden verificar. Si multiplicamos 13 por 16, me da 108. Nada más que tiene que darme negativo. Pongámosle el menos al 16. Entonces multiplicamos cruzado. N por 13, 13n. Y 16 negativo por n, menos 16n. Y si lo sumamos, nos da menos 3n. Ok, estamos bien. Entonces eso significa que es n más 13 y n menos 16. Inspección en este caso, o lo pueden hacer por fórmula general. ¿Dudas por acá, muchachos? Ok, bueno, voy a borrar esto. No. Hicimos esto y de una vez salió esta igualdad. Ahora vean que los valores que nos hacen 0, cada expresión, cada paréntesis serían menos 13 y aquí 16. ¿Cuál es el valor n que me funciona? No puede ser menos 13, no hay polígonos con menos 13 lados. Tiene que ser 16. Okay, 16 es el valor n, que es el número de lados. Ahora me piden calcular el ángulo central, o sea, 360 entre 16, porque es 360 entre n, que nos da 22,5. Pero ¿por qué me cambió el signo ahí? 16. Vea que yo estoy buscando el valor que me hace 0 esto. Si usted pone en lugar de la n un menos 13, más 13, da 0, ¿verdad? Ok, la N lo que está buscando es. Exactamente, y aquí es 16 para que restándole 16 de 0. ¿De acuerdo? En Listo. realidad, usted debería igualar a 0 y resolver la ecuación, pero es más fácil así a pura vista ver que el número que debo cambiar por la n es en este caso menos 13 y en este otro caso 16. Y bueno, nos sirve 16 porque es positivo. Y ahora hacemos 360 entre n, 360 entre 16, para hallar el ángulo central nos da 22,5 y la suma de los ángulos internos sería 180 por n menos 2, o sea 180 por 16 menos 2, que nos dan 2520 grados. ¿Dudas, chicos? Está bien. Ok, perfecto. Profe, Vamos. yo tengo una ¿Sí? pregunta. Dígame. Que digamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si ambas respuestas fuesen negativas? O sea, cuando saco el 0, me darían ambas positivas. Entonces, ¿cómo sé cuál es? Ok, en este caso, Saray dice que qué pasa si me dan dos soluciones positivas, como que me hubiera dado 13 y 16. Yo consideraría dos casos, pero es imposible que dos polígonos tengan eh, la misma cantidad de diagonales. Significa que esos dos polígonos tienen que ser el mismo. Entonces, estoy casi seguro que siempre le va a dar un número positivo y uno negativo. Pero si sucediera, usted debería considerar dos casos. Un caso para n igual 13 y un caso para n igual 16. O sea, debería ser dos procedimientos. No sé si me expliqué. Sí, sí, muchísimas gracias. Con gusto, pero estoy 99,9% seguro de que le va a dar siempre un número negativo y uno positivo. Ok, vámonos a ver lo siguiente.
Vamos a ver algunas fórmulas. Vean, el libro propone que ustedes aprendan la fórmula del área de este polígono, de este otro, pero también hay una fórmula en general y hay procedimientos para poder hallar la medida de un lado, la medida de un radio y la medida de un apotema. Por ahí, a algún matemático se le ocurrió inventar un triangulito como este, como los triángulos que se usan en física para hallar distancia, tiempo y velocidad. Y con este se pueden crear o deducir valores. Entonces, ¿cómo saco la medida del lado dada la apotema? Entonces, si quiero la medida del lado, entonces de este triángulo tacho el lado. Y entonces el lado sería apotema por 2 tan de 180 entre n. ¿Lo ven? O sea, nada más habría que aprenderse ese triangulito. Y si a nosotros se nos pide la medida del apotema dado el lado, entonces lo que tachamos es la apotema. ¿Quién va a ser la apotema? El lado sobre, esto es como una división, 2 tangente de 180 entre n. Así. De ahí hicimos la deducción de esas dos fórmulas. Estamos, ¿algún día habían visto este triángulo? Creo que no. No me suena, a mí, la verdad. Ok, nada más para contarles, aquí estamos ahorrándonos un proceso de buscar un ángulo, hallar o utilizar ley de senos para poder averiguar la medida de un lado o la medida de un apotema. Estamos reduciéndolo a unas fórmulas. Entonces basta con aprendernos, son 3 triángulos y de esos 3 triángulos podemos sacar las fórmulas y ya no tenemos que hacer procesos tan complejos o largos. Aquí hay otro triángulo. Ese triángulo me va a generar la medida del lado a partir del radio y la medida del radio a partir del lado. Entonces, quiero sacar el lado dado el radio. Entonces, si quiero sacar el lado, tacho el lado. Y entonces el lado va a ser el radio por 2 sen de 180 entre n. Si me piden lo contrario, si me piden averiguar el radio dado el lado, entonces tacho el radio y me va a quedar lado sobre 2 seno de 180 sobre n, como hasta acá. Entonces pueden ver que nada más de aprendernos el triángulo y de ahí podemos utilizar la idea de que si me piden el radio, yo tacho el radio y me queda entonces lado sobre 2 sen de 180 entre n, y si me piden el lado, lo que tacho es el lado, y me quedaría R por 2 sen de 180 entre n. Entonces nada más, básicamente ocupo aprenderme los triángulos y de ahí los puedo deducir. Profe, este examen de usar calculadora. Ya, y en realidad en todos se puede usar calculadora. Sí, pero digamos, si no fuera así, porque esa hora, yo no me imagino esa hora del CEN, digamos, sin cálculo, yo la verdad es que no sé. Lo único que tendría que averiguar es el ángulo, digamos, el 180 entre n, digamos, 180 entre 3 le va a dar 60. Y ahí existe una tabla que le dice cuál es el seno de 60. Si no pudiera usar la calculadora científica y usa la cuenta pollitos, eso no la van a dejar sin algo que pueda calcular los ángulos. Pero en este caso usted va a poder usar la calculadora, no hay problema. Sí, obvio. Ok, aquí tenemos otro triangulito, el tercer triangulito, y vamos a sacar el radio dada la apotema. Entonces si queremos sacar el radio, tachamos radio, y sería apotema entre coseno de 180 sobre n. Y del otro lado, si queremos averiguar la apotema dada al radio, tachamos apotema y va a ser radio por coseno de 180 sobre n. Ok, ahí quedan las fórmulas. Yo les voy a pasar este documento ya con algunas correcciones que vimos ahí que tiene algunos errorcitos. Y también les va a quedar el video para que lo puedan visualizar.
para que se aprendan esas formulillas. El perímetro de un polígono regular es n por L, número de lados por la medida del lado. Y el área la podemos reducir a perímetro por apotema entre 2, para cualquier polígono. Así no nos aprendemos fórmulas para este, para el otro, sino una sola fórmula. Ok, consideraciones importantes. Cuando hablamos de una circunferencia inscrita o un polígono circunscrito, que son sinónimos, estamos hablando de que la circunferencia está por dentro del polígono, que la roza que la toca y que está como totalmente encajada por dentro. Vean estos dos ejemplos. Ahora, el radio que ustedes pueden ver acá, este es el radio del círculo. El radio de esa circunferencia es exactamente la apotema del polígono. Esto es fundamental, hay que sabérselo, porque en algunos problemas nos van a pedir averiguar el área o el perímetro de esa circunferencia, o nos dan el área o el perímetro de la circunferencia y sacar el área o el perímetro del polígono, y ocupamos saber esto, que el radio de la circunferencia es igual al apotema del polígono, cuando la circunferencia está inscrita o cuando decimos que el polígono está circunscrito. ¿Qué significa inscrita? Por dentro. ¿Y qué significa circunscrita? Por fuera. Entonces por eso son sinónimos. Decir que la circunferencia está inscrita, está por dentro, es lo mismo que decir que el polígono está circunscrito, está por fuera. Por aquello de que les digan eso. Y recordemos por acá las formulitas del área y del perímetro de una circunferencia. Bueno, el área es pi por r al lado y el perímetro, que no se le llama perímetro, se le llama circunferencia, es 2pi por r. Y también vamos a hablar de una circunferencia circunscrita, o sea, por fuera, que toca los vértices del polígono, o un polígono inscrito, un polígono que está por dentro. Sería este el caso. Como pueden ver, aquí el radio es exactamente, el radio de la circunferencia es exactamente el mismo radio del polígono. Entonces, cuando está circunscrita la circunferencia, los radios son iguales. Radio de la circunferencia igual a radio del polígono. Eso es de suma importancia. Vámonos a hacer ejercicios con lo que hemos venido utilizando. Ok, dice que hay el perímetro y el área de un dodecágono regular de radios 6 raíz de 2. Empecemos por ver qué es un dodecágono. ¿Cuántos lados tiene? 12. Exactamente, 12. Y tenemos un radio de 6 raíz de 2. Ahí tenemos, esos son los datos que tenemos. El radio y el número de lados. ¿Qué? ¿Qué necesitamos averiguar para sacar el perímetro? Recuerde que el perímetro es n por L. Ya tenemos n que es 12. Entonces ocupamos averiguar L. ¿Cuánto mide el lado? Y para el área, ocupamos el perímetro por la apotema entre 2. El perímetro se saca con los lados, ya lo vimos. Y la apotema también la ocupamos. Okay, esto es importante, que ustedes sepan qué tenemos que averiguar. Necesitamos averiguar el lado y la apotema. Entonces, nos va a servir este triángulo para averiguar el lado. Porque entonces, si tacho aquí el lado va a ser igual a radio por 2 sen de 180 entre n. Y nada más sustituimos la r y la n. R por 2, 6 raíz de 2 y n por 12. Y como Mario lo indicó, metemos todo esto a la calculadora y nos da menos 6 más raíz de 6, más 6 raíz de 3. Vamos a mantenerlo así, no lo vamos a trabajar en decimales. ¿Alguna duda por acá, muchachos? Todo bien.
Ok, ahora con esto podemos sacar el perímetro, que es n por L. Sería 12 multiplicado por lo que nos dio el lado, que es menos 6 más 6 raíz de 3. Y nos va a dar menos 72 más 72 raíz de 3 unidades lineales. Ah, bueno, aquí son centímetros, ¿verdad? Entonces aquí serían centímetros. Centímetros. Le colocamos unidades lineales y no trae unidad cuando nos dan los datos. Aquí no tuviera una unidad. Ok, entonces, para averiguar ahora el apotema, vamos a utilizar esta otra fórmula, este otro triángulo. Para averiguar apotema, eliminamos apotema y va a ser R por cos de 180 sobre N. R vale 6 raíz de 2 y N vale 12. Nada más hicimos esos cambios. Lo metemos a la cálculo y nos da 3 más 3 raíz de 3. Ok, ahora vamos a averiguar el área del polígono, que es perímetro por apotema entre 2. Perímetro, aquí lo tenemos, por la apotema que le acabamos de sacar. Para poder multiplicar eso, se pone en paréntesis. Véanlo acá. Se coloca en paréntesis. Perímetro por apotema entre 2. Y curiosamente, eso da 216 centímetros cuadrados. ¿Dudas, muchachos? Está bien. Ok, genial. Vámonos a ver otro problema. Aquí tenemos una mezcla de un problema de medidas de ángulos también con hallar el área. Dice que si un polígono tiene como medida de ángulo interno 162 grados y su lado mide 2 centímetros, halle el área del polígono. Primero que todo, no sabemos ni qué polígono es. Entonces, para eso es esta medida del ángulo interno. Ok, la medida del ángulo interno tiene esta fórmula. Recuerden que como ya me dieron también cuánto vale el ángulo interno, lo igualamos a esa fórmula. Y lo que vamos a hacer es trabajar esto como una ecuación. Pasar el n a multiplicar al 162, pasar luego a restar el 180n, que nos da menos 18n, y después pasar a dividir el menos 18, y ahí nos da 20. ¿Ok? Ya ahí tenemos esta figura que tenemos acá. Es un polígono de 20 lados. Ya sabemos que n vale 20. Ya podemos averiguar la medida del área. ¿Alguien sabe cómo se llama un polígono de 20 lados? No. Que un polígono de 20 lados se llama icoságono. Carrera, sí. Sí, no es como el más sencillo, ¿verdad? Se llama icoságono. Ok, una vez que sabemos que es un icoságono, o de 20 lados, ya podemos averiguar lo que nos falta. Vea que para el área ocupamos perímetro por apotema. El perímetro lo podemos sacar porque ya sabemos que tiene todos de medida de lado. Y también porque sabemos la cantidad de lados que es 20. Pero nos falta el apotema. Entonces vamos a sacar el apotema. Como tenemos el lado y ocupamos el apotema, usamos este triángulo. Y como vamos a sacar el apotema, tachamos acá. La apotema va a ser el lado sobre 2 tangente de 180 entre n. Cambiamos el lado por 2 y el n por 20. Lo metemos a la cálculo y este sí nos da una aproximación. 6,31. Eso lo vamos a trabajar como aproximación. No lo vamos a trabajar con un valor real porque lo que nos da la cálculo es una aproximación. Entonces el perímetro era n por L, ¿verdad? Número de lados por el lado es 20 por 2, que es 40. Y el área
es perímetro por apotema. O sea, perímetro que es 40, perdón, era 20 por 2, queda 40. 40 por la apotema, que es 6,31 entre 2, y da aproximadamente 126,2, que son centímetros. Qué necio, ¿verdad? Centímetros, y aquí centímetros cuadrados. ¿Dudas, muchachos? Perfecto. Les hago una sugerencia, agarren de esas formulitas, háganse una hojita con fórmulas para tener la mano cada vez que van a hacer ejercicios. Sí es muy importante practicar porque aunque las fórmulas las van a tener, pueden recursarlas ahí, es importante saber aplicarlas, ¿verdad? Ok, vamos a ver un ejemplo más. Dice que el área de la circunferencia inscrita en un polígono, bueno, en un hexágono, es de 144 pi metros cuadrados. Halle el área del hexágono. Ok. Ya sabemos que el área de una circunferencia es pi por r a la 2. Eso es lo que nos están dando. Nos están dando el área de la circunferencia. Ok. Vamos a igualar esta fórmula a 144 pi, que es el dato que nos dan. Vamos a eliminar los pi. Nos queda 144, sacamos raíz a ambos lados y colocamos más menos. Cada vez que sacamos raíz cuadrada, aplicamos más menos. En realidad, el que me sirve es el positivo, o sea que R vale 12. No puede medir menos 12, ¿verdad? El radio. Entonces, el radio mide 12. Pero en una circunferencia inscrita, el radio de la circunferencia equivale a la apotema del polígono. Así que ese 12 es la apotema en este caso. Si no sabemos eso, estamos fatal. El radio de la circunferencia es la apotema del polígono. Ahora lo que tengo es la apotema. Para el área ocupo el perímetro y la apotema. Ya tengo la apotema, ahora voy a sacar el perímetro, pero para eso ocupo sacar la medida al lado. Entonces voy a usar este triángulo donde quiero averiguar el lado, entonces tacho el lado y la apotema, el lado va a ser la apotema por 2 tangente de 180 sobre n. Dame un segundo que ahí se me bugueó. Ok. Y vamos hasta aquí. Ok. El lado es la apotema por 2 tangente de 180 entre n. Y en este caso, la apotema vale 12. Y como es un hexágono, mide 6. La medida o el valor de n. Y metros en la cálculo me da 8 raíz de 3. Ok. ¿Cuál va a ser el perímetro? 6, que es el valor n, por 8 raíz de 3. Y nos va a dar 48 raíz de 3. Solo multiplico 6 por 8. Y mantengo el raíz de 3. Y el área va a ser perímetro, que es 48 raíz de 3, por la apotema, que es 12, entre 2. Eso nos va a dar 288 raíz de 3 metros. En este caso, metros cuadrados en el área. Entonces, sólidos. Ok, vamos a ver el cubo, que es esta figura. Como les dije, es la unión de 6 cuadrados congruentes. Los unimos y se forma esa figura en 3 dimensiones. Y como les mencioné, lo más común de ver cubos por ahí en la calle es ver que la gente usa cubo Rubik para divertirse. Y es uno de los ejemplos más claros de un cubo. Y sería bueno que en algún momento alguno de ustedes saque el rato para descifrar una forma, un algoritmo matemático para resolver un cubo Rubik rápido. Es un reto. Ok, acá tenemos que las aristas son todos los bordes
que conforman el triángulo, o los lados de cada cuadrado que se forma en las caras. D1, que es esta que está en verde acá, es la diagonal del cubo. Atraviesa de un vértice al otro totalmente opuesto. Y D2, que es esta otra línea en rosadito abajo, es la diagonal de la base o de la cara, en este caso. Si ustedes logran ver, aquí se forma un triángulo que no parece ser rectángulo, pero eso es por la perspectiva de la imagen. Ese triángulo en realidad es algo así y es rectángulo. Que se forma un triángulo rectángulo entre la diagonal 2, diagonal 1 y la arista. Por ahí para que lo visualicen. Tenemos también algunas formulillas importantes. Área lateral. El área lateral es el área de los 4 caritas que están a los lados. Y como son cuadrados, es el área de 4 cuadrados. 4 por el área de uno de esos cuadrados, que es a la 2. El área basal, con B mayúscula, cuando digo basal, estoy hablando de las dos bases. De esta base que está arriba, junto con esta que está abajo. El área basal, en este caso, sería 2 veces el área de uno de esos cuadrados, que es a la 2. Y el área total es el área de las 6 caras, o sea, 6 veces a la 2, o la suma de estos dos, ¿verdad? La suma de la lateral más la basal. Y el volumen es A al cubo. ¿Alguien sabe por qué el volumen se escribe de esa forma? ¿Qué representa el volumen? Primero pensemos qué representa el volumen. ¿Alguien sabe qué representa el volumen en un sólido? Nadie. Imagínense que tenemos este cubo y le vamos a echar agua. Toda el agua que quepa dentro del cubo es el volumen. Usualmente, si es con agua, se mide en metros cúbicos o en litros, ¿verdad? Pero si ustedes ven los residuos del agua, no se mide por litros, se mide por centímetros cúbicos. Curioso, porque también es una unidad de volumen. Es todo lo que cae y rellena por dentro del cubo. ¿Y cómo lo sacamos? Lo sacamos de esta forma. Sacamos esa forma hallando el área de la base y multiplicándolo por la altura, para decir que voy a abarcar todo lo de la base y voy subiendo y abarcando todo lo que compone la altura, y así voy abarcando todo. Y como la base es a la 2 y la altura es a, entonces me va a dar a la 3. Ok, eso por un lado. Ahora, por otro lado, si sacamos de este triángulo con Pitágoras, podríamos deducir que, bueno, con este triángulo, más bien, con el lado, con la arista y con D1, podemos sacar, y con D2, perdón, que es este triángulo que se forma acá. Con ese triángulo podemos sacar que D2 es a raíz de 2. Y una vez que sabemos que esto es a raíz de 2, formamos este otro triángulo y podemos deducir que D1 es a raíz de 3. Acá las podemos tomar como ciertas, pero se sacaron de aplicar Pitágoras en estos dos triángulos, ¿verdad? En este y luego en este otro. Ok, vamos a ver un ejercicio o dos si nos da tiempo. Si el volumen de un cubo es 3/4 del área lateral del cubo, ¿cuánto mide la arista del cubo? Esta está bonita. Okay. El volumen equivale a 3/4 partes del área lateral. Pero ¿quién era el volumen? Por fórmula, el volumen es
a la 3. ¿Y quién es el área lateral por fórmula? 4 a la 2. ¿Ok? Entonces, hagamos esa sustitución. A la 3 es igual a 3 cuartos por 4 a la 2. Aquí se nos va a cancelar este 4 con este. Y nos va a quedar 3 a la 2. Lo pasé de una vez a restar. Y aquí, vean que todo lo que estamos estudiando se va a usar en algún momento. Sacamos factor común a la 2. Si sacamos factor común a la 2 y dividimos a la 3 entre a la 2, va a darme a. Y si dividimos 3 a la 2 entre a la 2, me da 3. Ahora vamos a igualar a 0 tanto el a a la 2 como el a menos 3. Si yo igualo el a a la 2 a 0, en realidad es porque el a vale 0, lo cual no me sirve. No se formaría nada. Estamos hablando de la medida de la arista de un cubo, no puede ser 0. Entonces esto no me sirve. Si hago esta otra igualdad, me dará que la arista es 3. Pues aquí está la respuesta entonces. ¿Cuánto vale la arista? La arista mide 3 unidades lineales. ¿Dudas, muchachos? No, profe. Muy bien, hagamos uno más y con eso vamos a terminar el día de hoy. Dice que la diagonal del cubo mide 7. Todo bien, profe. Y vamos a determinar la arista del cubo, el área total y el volumen. ¿Qué? La medida de la arista del cubo es lo primero que vamos a averiguar. Pero vean que la fórmula de la diagonal del cubo era a por raíz de 3. Y como ya sé que esa diagonal mide 7, entonces lo igualo a 7. Paso a dividir el raíz de 3. Ahí ya tengo la arista. Mide 7 sobre raíz de 3. Si lo meten a las cálculos, ella la racionaliza y les va a dar 7 raíz de 3 sobre 3. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Después, para el área total, es 6 por la arista al cuadrado. O sea, 6 por 7 sobre raíz de 3 a la 2. Hacemos ese cálculo y nos da 98. 98 unidades lineales cuadráticas. Y para el volumen, elevamos a la 3 el 7 raíz de 3. Y nos da 343 sobre 3 raíz de 3.